Hola, somos Gerson, Davidson, Isaacar y Jared, de la Universidad del Istmo en el campus de Tehuantepec. Este video es para la materia Sistemas de cómputo paralelos y distribuidos con el doctor Arellano. Presentamos Tank Arena, un videojuego de tanques multijugador de hasta 4 personas con una arquitectura cliente-servidor de punto a punto. El juego está completamente hecho en C, el cual es nativo tanto en Linux y Windows. Se comunica mediante sockets y sincroniza el paralelismo con Mutex. En este video explicamos el código y probamos los 3 primeros puntos de la rúbrica. Bueno, yo soy Denilson y me tocó explicar acerca del código del videojuego. Para empezar a hablar un poco, el videojuego es un Tank Arena, que es un género ya algo conocido. Lo singular de nuestra versión del juego es que está hecho completamente en C y está disponible para ambos sistemas operativos, tanto como Windows y Linux. Algo bien bonito es que no usamos dos códigos, sino que es solamente un código y dependiendo del sistema operativo se ejecuta la versión para uno o para otro. No se escriben los códigos, nada más se utilizan diferentes directivas, como lo vamos a poder ver en el cmake.les.txt. Este archivo nos ayuda a la compilación. Por ejemplo, si detecta que el sistema operativo es Windows, entonces estaría aplicando el WinSock, el WS232, para que se activen los sockets y pueda existir la comunicación. Y en caso de que pues no, de que sea Linux, entonces se activa la librería threads, el cual nos va a apoyar a utilizar los hilos de POSIX. Después, bueno, esta es una parte de lo más importante, obviamente. Ahora está la parte de net. Ahora estamos en la parte de net. Aquí se aplica la abstracción para encapsular dependiendo del sistema operativo. Lo específico del sistema operativo, por ejemplo, si se inicia con Windows, se activaría el WinSock, ¿ok? Utilizaríamos WinSock. Y en caso de que no, pues sería return 0 porque sería Linux, porque Linux no ocupa activar ninguna librería como tal para comunicarse, porque ya viene nativo. Y cerraríamos en caso de Windows con close socket y en caso de Linux cerraríamos con close nada más. Ok. Y esto es lo que hace el IDEF. El ifdef lo que hace es, dependiendo del sistema operativo, activa una versión u otra. Pues no es que corran las dos y se escoja una. Eso es algo importante a recalcar. Y hago especial hincapié en esos dos archivos, tanto en net.c como en thread.c, porque es aquí donde nace la configuración para cada sistema operativo. Dependiendo del sistema operativo que se juegue, pues va a iniciar con una configuración o con otra. Repito, no es que corran las dos y nada más escoja la del sistema operativo, sino que ya desde antes de compilar el juego, pues ya sabe qué sistema operativo escoger. Por ejemplo, las secciones del chat, las físicas y la lógica del juego están en otro apartado, porque independientemente del sistema operativo, estos siempre sean igual. Igual se tiene que recalcar que se están utilizando APIs nativas de cada sistema operativo. Por ejemplo, en Windows, WinSock y Win32, mientras que en Linux es los hilos POSIX y Pthreads. Bueno, sí, es Pthreads. Entonces no estamos utilizando ninguna librería externa a las que ya existen dentro de cada sistema operativo. En la segunda parte, para la comunicación de Tank Arena, diseñamos un protocolo binario propio sobre sockets TCP, estructurando cada mensaje como un frame o justamente, ¿no?, una estructura con campos de longitud de dato, tipo de dato y el dato como tal. En este caso decidimos no enviar las estructuras en crudo debido a que podemos llegar a tener distintos compiladores al ser distintos sistemas operativos, en este caso Windows y Linux, lo que nos llegaría a dar, bueno, si lo enviáramos así en crudo como viene, nos llegaría a dar problemas en lo que sería el margen de nuestra ventana o la alineación de los elementos. Podríamos llegar a tener ese tipo de problemas y gracias a que no los enviamos así evitamos esto. En cuanto a lo que es la enumeración de mensajes y la serialización, la resolvemos empaquetando los tipos primitivos byte a byte en orden de Big Endian. ¿Qué es el Big Endian? Bueno, el Big Endian digamos que es un modo de ordenar byte a byte en forma de prioridad, ¿sí? Por ejemplo, si escogiéramos el número 1234, tomaríamos como prioritario el número 1
que sería nuestra unidad de millar. El número 2 en segundo lugar de prioridad, porque sería nuestra unidad de centena. El número 3 sería nuestra unidad de decena y el 4 la unidad. Entonces, digamos que para ejemplificarlo sería más o menos así lo que ocurre con el orden de Big Endian, y es lo que utilizamos para la serialización de los tipos primitivos en este caso, transformando incluso los datos flotantes como los ángulos en enteros escalados. Eso lo vemos en estas partes, ¿no? Donde vemos los ángulos en radianes, en esta parte también, en estas zonas. El flujo arranca como tal con un handshake básico, lo que se conoce desde lo básico de redes, digámoslo así, en el que el cliente se presenta con el host mediante un mensaje de saludo, de hello, ¿no? Y el host le responde con un welcome, asignándole su identificador una vez que estos ya se comunicaron. Esto lo vemos en esta parte que ya está resaltada aquí. ¿Sí? Así es como funciona, se comunican y bueno, se le asigna directamente el identificador, ¿vale? A partir de ahí entramos en lo que ya es nuestro bucle principal, pasamos aquí, en lo que ya es nuestro bucle principal, en donde el cliente reporta constantemente sus ráfagas de input, ¿sí? Que este bucle principal pues es de simulación, claro, a 60 Hz. Y bueno, como les decía, el cliente reporta constantemente sus ráfagas de input y es el host bajo una arquitectura totalmente autoritativa, como se mencionaba al principio, quien procesa la física del juego y difunde las copias o las comparte con el comando de estado, ¿sí? A los demás clientes que estén conectados. Acá podemos observarlo en esta parte. Vamos a buscarlo. Aquí. Sí. Aquí nosotros, como les mencionaba, tenemos lo que es el bucle principal de simulación a 60 Hz, en donde pues el host empieza ya a compartir también, ¿no? Lo que es el hilo de simulación y todo esto mediante el comando de estado o de state, como fue que lo definimos, ¿no? Al principio. Y lo interesante de este diseño es que cada ejecutable, tanto el ejecutable de host como el ejecutable de cliente, compila de forma nativa, ¿sí? Les decía, tanto el de cliente como el del servidor o host se compilan. El host lo que hace es distribuir activamente nuestra tablita donde están todas las IPs, es decir, las comparte, o nuestra tabla topológica, ¿no? Usando las tramas peers o de pares, ¿sí? Permitiendo que si el nodo principal se llegase a caer, los sobrevivientes o los demás clientes se conecten automáticamente, o sea, se reconecten, ¿no? Automáticamente se elige, digamos, como un tipo de votación mediante el identificador más bajo que se haya asignado, y ese es al que los demás se conectan y toma el rol de host. En la misma parte podemos identificarlo aquí, ¿sí? Podemos ver cómo la junta de las IPs y de los IDs de los clientes se ven. Ajá. En estas zonas. Y ahí tenemos el mensaje, ¿sí? En este caso, esta es la función encargada de propagar los datos de adaptación, ¿no? De la resiliencia que se le llama. Y pues en este caso, esta sería la forma de comunicación que tenemos. A grandes rasgos, la idea central pues era una arquitectura de host autoritativo con conexiones punto a punto por TCP y un protocolo propio, ¿no? Que cada app pues trae el cliente y servidor, en donde si el host se cae, otro toma su lugar. Y pues en esta parte, en la conexión de nuestro juego Tank Arena, sería así como funciona. Ok, ahora pasaremos al paralelismo a través de multihilo y la sincronización mediante el uso de mutex. Para lograr esto, el programa anfitrión o host levanta varios hilos independientes
podemos dividir en tres funciones clave. Primero, tenemos el Accept Lab. Este hilo está dedicado de forma exclusiva a escuchar el puerto de VET y aceptar conexiones entrantes de nuevos jugadores. Segundo, por cada jugador que se conecta, el servidor lanza un cliente log. Es decir, si hay 4 jugadores conectados, habrá 4 hilos client log corriendo en paralelo. Su trabajo es escuchar de forma ininterrumpida el socket de cada jugador para recibir sus inputs. Aquí, estos hilos actúan como el rol de productores. Finalmente, tenemos el SimLog. Su labor es procesar todos los inputs, calcular colisiones, mover las balas, difundir el nuevo estado a todos. Este hilo actúa como el consumidor. Tener tantos hilos corriendo a la vez introduce nuestro mayor problema. Todos necesitan acceder y modificar la misma memoria compartida, específicamente la estructura GameState. Los hilos de VET describen los nuevos movimientos, mientras que el hilo de simulación, el consumidor, los lee y actualiza la posición global. Si un hilo intenta leer el estado en el exacto microsegundo que el otro lo está sobreescribiendo, tendríamos datos corruptos, lo que conocemos como una condición de carrera. Para solucionarlo, definimos una sección crítica, protegida por un cerrojo o exclusión mutua, que llamamos mutex glock. Como vemos en ClaimLog, cuando llega un dato de VET, el hilo invoca mutex lock. En ese instante adquiere exclusividad escribe el input del jugador en la memoria y luego la libera con mutex unlock. Del otro lado, el SimLog hace exactamente lo mismo. Solicita el mutex lock, ejecuta la función gainUndate para actualizar las físicas de forma segura, empaqueta la información y luego libera el cerrojo. Esta regla de oro asegura que solo un hilo entra a la sección crítica a la vez. Cabe mencionar que usamos un segundo mutex independiente llamado CleanLog, cuya función es proteger a la lista de conexiones, previniendo que el servidor intente leer un socket mientras otro hilo lo está cerrando por una desconexión. Esto es del lado del servidor. Del lado del cliente también enfrentamos un reto de concurrencia. El cliente tiene su propio hilo de red recibiendo información y otro hilo principal manejando la interfaz gráfica con la librería GTK. Aquí una restricción arquitectónica muy importante. GTK no es trade safe. Es ilegal modificar cualquier elemento visual de la pantalla desde un hilo que no sea el principal. Si el hilo de VET intenta actualizar el chat directamente, el programa colapsa. ¿Cómo se resolvió? Cuando el hilo de VET recibe un mensaje para el chat, no toca los widgets. En su lugar usa la función idl add para poner el mensaje en una cola segura, delegando que el hilo principal de GTK lo dibuje cuando tenga tiempo. Las funciones mutexLock y mutexUnlock son una capa de abstracción por debajo. El código llama nativamente a la estructura Critical Section de Win32 si estamos compilando en Windows, o a pthvet-mutex si estamos en Linux. Es un paralelismo real, eficiente y totalmente seguro contra fugas de memoria y condiciones de carrera. Ok, a continuación mis compañeros y yo vamos a proceder a jugar el Tank Arena. Hay dos tipos de formas de jugar, cuando estás acompañado de alguien y cuando no. Cuando no estás acompañado de alguien existe la modalidad de tú solo versus una IA. En caso de que estés acompañado de alguien puedes jugar hasta con 4 personas. Para esto tenemos la condición siempre y cuando de que uno sea el anfitrión.
resumen, un solo código en C con APIs nativas de cada sistema operativo, arquitectura cliente-servidor punto a punto, con protocolos propios sobre sockets y paralelismo multihilo sincronizado con Mutex. Además, hasta 4 jugadores, chat, sonido y migración de host. Gracias por ver.